encanta porque es, literalmente, encontrar dinero donde no sabías que lo tenías. Es como hacer una búsqueda del tesoro en tu propia casa. Abran sus closets, revisen el garaje, miren debajo de la cama. Estoy seguro de que todos, absolutamente todos, tenemos un montón de cosas que ya no usamos. Ropa que no te pones hace más de un año, ese videojuego que ya terminaste, la bicicleta estática que ahora solo sirve para colgar ropa, libros que ya leíste, el celular viejo que guardaste por si acaso. Cada uno de esos objetos es dinero estancado. Es capital que está ahí, acumulando polvo, en lugar de estar trabajando para ti. Piénsenlo, si tienen 10 objetos que pueden vender por $20 cada uno, son $200 que acaban de materializar de la nada. Es dinero que no tenían en su presupuesto y que ahora pueden inyectar directamente en su fondo de inversión o usarlo como capital semilla para empezar esa fuente de ingreso extra de la que hablamos antes. Vender estas cosas es más fácil que nunca. Ya no tienes que montar un puesto en un mercadillo. Tienes el poder en la palma de tu mano. Plataformas como Facebook Marketplace son una maravilla. Le tomas una buena foto al producto con tu celular, le pones una descripción honesta, un precio justo, y en cuestión de horas puedes tener a varias personas interesadas contactándote. Otras opciones como OLX, Mercari o incluso los grupos de compra-venta de WhatsApp de tu comunidad o tu edificio son súper efectivos. La clave para vender rápido es ser realista con el precio y presentar bien el producto. Limpia el objeto, tómale fotos con buena luz y desde varios ángulos. Sé transparente sobre su estado, la gente valora la honestidad. Y no subestimen el valor de las cosas pequeñas. Esa colección de películas en DVD, esa lámpara vieja, ese set de platos que nunca usas. Todo suma. Lo que para ti es basura, para otra persona puede ser un tesoro. Además, este ejercicio tiene un beneficio adicional increíble, el minimalismo. Al deshacerte de lo que no necesitas, no solo liberas capital, sino que también liberas espacio físico y mental. Un entorno más ordenado y limpio conduce a una mente más clara y enfocada. Así que no es solo una estrategia financiera, es casi una terapia. Les propongo un reto. Este fin de semana, dediquen 3 horas a buscar 10 cosas en su casa que puedan vender. Tómenles fotos y súbanlas a alguna plataforma. Se sorprenderán de lo rápido que pueden generar ese capital inicial y de lo bien que se sentirán al hacerlo. Y llegamos a la joya de la corona, amigos. La estrategia número 7, la que les prometí que era la más poderosa. Hemos hablado de trabajar más inteligentemente, de invertir, de ahorrar. Pero, ¿y si les dijera que el objetivo final, el verdadero santo grial de las finanzas, es hacer que tu dinero trabaje más duro que tú? ¿Y si pudieras ganar dinero mientras duermes, mientras estás de vacaciones en la playa, o mientras ves tu serie favorita? Eso, mis queridos amigos, es la magia de los ingresos pasivos. Un ingreso pasivo es aquel que requiere una inversión inicial de tiempo o dinero, pero que luego empieza a generar ganancias de forma automática, con muy poco o ningún mantenimiento de tu parte. Es construir un sistema, una máquina, que trabaje para ti 24/7. Esto es lo que realmente te da libertad. No se trata de no trabajar, se trata de tener la opción de elegir si quieres trabajar o no, porque sabes que tus sistemas están generando dinero por ti. Es el cambio de mentalidad definitivo, de intercambiar tiempo por dinero, a construir activos que generan dinero. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Hay muchas formas. Una que me fascina es el crowdfunding inmobiliario. Plataformas como Brick.mx o 100 ladrillos te permiten invertir en proyectos de construcción, departamentos, oficinas, con montos muy pequeños. Tú pones una parte del capital y cuando el proyecto se vende o se renta, recibes tu parte de las ganancias. No tienes que lidiar con inquilinos ni con constructores. Solo inviertes y esperas. Otra opción clásica son las acciones que pagan dividendos. Empresas grandes y estables que cada trimestre te depositan una parte de sus ganancias solo por ser accionista. Es como recibir una pequeña renta. Pero mi forma favorita, y la que creo que tiene un potencial ilimitado en la era digital, es la creación de productos digitales. ¿Recuerdan todo ese conocimiento que adquirieron en el primer paso? Ahora pueden empaquetarlo y venderlo una y otra vez. Pueden crear un curso en línea sobre ese tema que dominan.
Graban las lecciones una vez, lo suben a una plataforma como Hotmart o Teachable, y cada vez que alguien lo compra, ustedes reciben dinero. Es el mismo esfuerzo inicial vendido miles de veces. Lo mismo aplica para un ebook, plantillas de diseño, un preset de fotografía, etc. Construir estas máquinas de dinero pasivo lleva tiempo, no les voy a mentir. Requiere investigación, esfuerzo inicial y paciencia. Pero cada hora que inviertes en construir un activo de ingreso pasivo, es una hora que estás comprando de tu libertad futura. Empiecen con algo pequeño. Quizás su primer objetivo es que sus ingresos pasivos cubran su suscripción de Netflix. Luego, la cuenta del celular. Luego, la gasolina. Y poco a poco, sin que se den cuenta, esas pequeñas fuentes se convertirán en un río que puede llegar a cubrir todos sus gastos. Este, amigos, es el verdadero camino para no solo duplicar tu dinero, sino para alcanzar la libertad financiera. Y ahí lo tienen, cracks. 7 estrategias, 7 caminos que pueden empezar a recorrer hoy mismo para darle un giro total a su situación financiera. Desde fortalecer su mente hasta poner a trabajar robots y hacer dinero mientras duermen. No son fórmulas mágicas, requieren disciplina, constancia y, sobre todo, acción. El conocimiento sin aplicación no sirve de nada. Espero de verdad que este video les haya encendido esa chispa, esa motivación para tomar el control y empezar a construir la vida financiera que se merecen. Ahora, la pelota está en su cancha. Quiero que bajen a los comentarios y me cuenten. ¿Cuál de estas 7 acciones van a implementar primero? ¿Van a empezar por vender esas cosas que ya no usan para generar capital? ¿O se van a lanzar a aprender sobre inteligencia artificial? Me encanta leerlos y saber cómo van aplicando todo esto. Vamos a crear una comunidad de gente que se apoya para crecer financieramente. Y si este video les aportó valor, si creen que puede ayudar a alguien más, no duden en compartirlo. Mándenselo a ese amigo, a ese familiar que siempre se queja del dinero, pero no sabe por dónde empezar. Ayudemos a más personas a mejorar sus finanzas antes de que termine el año. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Valoro un montón su tiempo y su atención. Sigan aprendiendo, sigan creciendo y nunca dejen de invertir en ustedes mismos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. No se olviden que el poder está en sus manos. Y como siempre digo, recuerda, el mejor momento para empezar es ahora. A darle con todo. Imagina que todos los electrones desaparecen del universo en un instante. Cada átomo se convierte en un ion positivo y la repulsión electromagnética domina. Las estrellas, sin electrones para equilibrar sus núcleos, explotarían en fracciones de segundo. La materia sólida y líquida se desintegraría. Los enlaces químicos desaparecerían y todo se convertiría en una nube de núcleos atómicos. No habría explosión tradicional, sino una disolución instantánea de la materia. El universo se transformaría en una sopa homogénea de núcleos positivos en expansión. La gravedad sería insignificante frente a la repulsión electromagnética. Las galaxias y estructuras cósmicas se desvanecerían. El cosmos perdería toda su complejidad y se volvería monótono y vacío. Un universo sin electrones es un universo sin estructura. Los electrones son el pegamento de las moléculas. Sin ellos, los átomos no pueden unirse. Enlaces covalentes e iónicos, que forman todo lo que existe, dependen de la interacción de electrones. Sin electrones, los átomos se repelen y no pueden formar moléculas como el oxígeno, el agua o el ADN. La sal, los minerales y las rocas se desintegrarían al instante. La química dejaría de existir. No habría reacciones, combustión, fotosíntesis ni digestión. Toda la diversidad material del universo colapsaría en una nube de núcleos solitarios. Sin electrones, la química muere y con ella, la complejidad. El universo se reduce a lo más simple, núcleos aislados y repelentes. La riqueza de la materia desaparece. El agua, H2O,
depende totalmente de los electrones para existir y ser líquida. Cada gota, cada río, cada océano, es posible gracias a la delicada danza de los electrones que mantienen unidas sus moléculas. Sin electrones, los enlaces covalentes del agua se rompen y la molécula se desintegra en núcleos de oxígeno e hidrógeno que se repelen. El agua deja de ser agua y su esencia desaparece en un instante. Los océanos, ríos y nubes no se evaporan, simplemente dejan de existir. El ciclo del agua se detiene abruptamente y la Tierra se convierte en un mundo seco y silencioso. Sin agua, la vida es imposible, pero el problema va más allá. La ausencia de electrones afecta a todo lo que alguna vez respiró, creció o se movió. El ADN, la base de la vida, se mantiene unido por enlaces de electrones. Sin ellos, se desmorona en núcleos dispersos. La información genética se pierde para siempre. Proteínas, membranas, huesos y células se desintegran en sus componentes atómicos. La estructura de la vida se deshace, incapaz de sostenerse. La vida no muere, deja de tener sentido, porque la química que la hace posible desaparece. Todo lo que conocemos como vivo se desvanece en el vacío. Sin electrones, la biología se borra del universo. No queda rastro de células, ni de organismos, ni de evolución. La vida es un fenómeno emergente de la química de los electrones. Sin ellos, la complejidad y el milagro de la vida jamás podrían surgir. Sin su director, la orquesta de la vida se disuelve en el silencio, y el universo queda mudo ante la ausencia de la química vital. La energía del universo está ligada a los electrones, la luz surge de sus saltos entre niveles de energía. Sin electrones, no hay luz ni fotones generados de esta manera. Pero la desaparición de los electrones liberaría toda la energía de enlace acumulada en los átomos de golpe. Sería una explosión cósmica de radiación de alta energía, como rayos gamma, inundando el universo. Toda la energía química almacenada en enlaces se liberaría instantáneamente. El universo se convertiría en un horno de plasma y radiación extrema. La energía ya no estaría contenida en estructuras ordenadas, sino libre y caótica. El cosmos alcanzaría el máximo desorden, la entropía total. Sin electrones, la energía se desborda y destruye toda forma. El universo sería puro caos energético. El campo electromagnético, responsable de la luz, la electricidad y la química, existe gracias a las cargas eléctricas. Los electrones y protones crean líneas de fuerza que dan forma a la materia. Sin electrones, solo quedan cargas positivas. El campo electromagnético se vuelve puramente repulsivo. El magnetismo, que surge del movimiento de electrones, desaparece casi por completo. Sin corrientes ni espines electrónicos, los imanes y la electricidad dejan de existir. El campo electromagnético se convierte en una fuerza destructiva, incapaz de crear estructuras. No habría luz, ni química, ni fenómenos magnéticos, solo una repulsión universal que separa todos los núcleos. El arquitecto de la complejidad se transforma en el demoledor del cosmos. El universo queda condenado a la separación eterna. La desaparición de los electrones viola la ley de conservación de la carga eléctrica, el universo se vuelve masivamente. Baldassarre Cosa, antes de ser Papa Juan XXIII, fue pirata en el Mediterráneo. Usó su fortuna de corsario para escalar en la iglesia. Llegó a papa, pero su papado fue tan turbulento como su vida en el mar. De pirata a líder religioso, su historia es única. La realidad supera la ficción. La Torre Eiffel iba a ser desmontada tras 20 años. Muchos parisinos la odiaban y la veían como un monstruo. Gustave Eiffel la salvó convirtiéndola en antena de radiotelegrafía. Su utilidad en la Primera Guerra Mundial la hizo indispensable. Hoy es símbolo de París, pero casi desaparece. En Portugal, el castillo de Monção resistía un asedio. Cuando todo parecía perdido, lanzaron sus últimos panes y panales de abejas sobre el enemigo. El ejército atacante, picado y confundido, huyó despavorido. Un farol y la naturaleza salvaron la ciudad.
A veces, la creatividad es la mejor arma. Victoria gracias a las abejas. En 1815, el volcán Tambora hizo erupción con una fuerza devastadora, lanzando toneladas de ceniza y gases a la atmósfera. Esta erupción causó el fenómeno conocido como el año sin verano, afectando el clima global. El clima cambió drásticamente, provocando temperaturas inusualmente frías, hambrunas y desastres naturales en todo el mundo. En Europa, la moda se transformó radicalmente. La ropa oscura y los abrigos gruesos reemplazaron los colores vivos y las telas ligeras. El cielo sombrío y los paisajes desolados inspiraron a artistas y escritores como Mary Shelley, quien escribió Frankenstein durante este tiempo. Un solo volcán en Indonesia tuvo un impacto profundo, no solo en el clima, sino también en la moda y el arte mundial. La naturaleza tiene un poder increíble para influir en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso en cómo nos vestimos. Impresionante. En la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se encontraba en una situación delicada, obligada a cumplir un acuerdo con la Unión Soviética tras años de conflicto y tensiones en sus fronteras. El país, pequeño pero decidido, debía tomar una decisión crucial para su futuro. Para cumplir con el tratado, enviaron a un solo hombre, Urho Kekkonen, a la frontera. Su misión era insólita. Debía declarar la guerra a Alemania en nombre de toda Finlandia. Sin compañía, sin ejército, solo él frente al destino de su nación. No hubo batalla, ni disparos, ni enfrentamientos. Solo un grito simbólico de guerra lanzado al aire y una retirada silenciosa. Los guardias alemanes desconcertados apenas entendieron lo que sucedía. Así, Finlandia cambió de bando y, cumpliendo su palabra, luchó contra las tropas alemanas en la llamada Guerra de Laponia, defendiendo su territorio y su honor. Esta fue, sin duda, la declaración de guerra más pequeña y peculiar de la historia, registrada en documentos oficiales y en los titulares de la época. Un solo hombre, con un simple acto, cambió el rumbo de un país y demostró que, a veces, la historia la escriben los valientes que se atreven a actuar solos. Ahí lo tienen, 10 historias locas que cambiaron la historia. ¿Cuál fue tu favorita? Déjala en los comentarios. Primera parada, Tanzania, Lago Natron. Un lago rojo intenso, hermoso y letal. Su agua alcalina y rica en carbonato de sodio calcifica a los animales que caen en él, convirtiéndolos en estatuas naturales. Un espectáculo tan surrealista como macabro, que muestra el poder y la belleza brutal de la naturaleza. Ahora, viajamos al vasto y misterioso desierto de Karakum, en el corazón de Turkmenistán, una de las regiones más áridas y extremas de Asia Central. Este desierto, que cubre casi el 70% del país, esconde uno de los fenómenos más impresionantes y aterradores del planeta, la famosa Puerta al Infierno. En medio de la nada, una enorme cavidad arde sin descanso, iluminando la noche con un resplandor anaranjado que parece sacado de una pesadilla. Este lugar, conocido oficialmente como el cráter de Darbaza, atrae a viajeros y curiosos de todo el mundo, fascinados por su fuego eterno. Todo comenzó en 1971, cuando un grupo de científicos soviéticos perforaba en busca de gas natural. Sin querer, colapsaron una caverna subterránea llena de gas, creando un enorme cráter. Para evitar la liberación de gases tóxicos, decidieron prenderle fuego, pensando que se extinguiría en unos días. Pero el fuego nunca se apagó. Más de medio siglo después, las llamas siguen ardiendo, visibles a kilómetros de distancia en la oscuridad del desierto. El resplandor hipnotiza a quienes se atreven a acercarse, recordando el poder incontrolable de la naturaleza y los errores humanos. Hoy, la puerta al infierno es tanto una advertencia como una maravilla. Un lugar donde la ciencia, la curiosidad y la naturaleza se combinaron para crear un espectáculo infernal que desafía la imaginación y nos recuerda que, a veces, los accidentes pueden durar para siempre. ¿Montañas flotantes como en Avatar? Existen en China las montañas Tianzi. Miles de pilares de roca se elevan entre la niebla,
creando un paisaje que parece flotar en el aire. Un tesoro natural que inspiró el cine y que sigue siendo un secreto para muchos viajeros. En el corazón de Kazajistán, rodeado de majestuosas montañas y densos bosques de coníferas, se encuentra un lugar verdaderamente mágico, el lago Kaindi. Este lago esconde bajo su superficie un secreto fascinante, un bosque sumergido que parece sacado de un cuento de hadas. Desde la orilla, el paisaje es impresionante, pero lo que yace bajo el agua es aún más asombroso. Los troncos de los árboles emergen del agua cristalina, como si fueran los restos de un antiguo naufragio, pero bajo la superficie, los árboles permanecen sorprendentemente intactos, conservando sus ramas y agujas, como si el tiempo se hubiera detenido. Este fenómeno ha perdurado por más de un siglo, creando un paisaje submarino único en el mundo. Todo comenzó en 1911, cuando un poderoso terremoto sacudió la región, provocando un deslizamiento de tierra que bloqueó el valle y permitió que el agua de la montaña inundara el bosque. Así nació el lago Kaindi, congelando en el tiempo este bosque sumergido y creando un ecosistema extraordinario donde la naturaleza y la historia se entrelazan. Hoy en día, bucear en el lago Kaindi es como adentrarse en un mundo de fantasía y misterio. Los buceadores exploran entre los árboles erguidos bajo el agua, rodeados de una atmósfera silenciosa y mágica. Es un lugar donde la naturaleza ha creado su propia obra de arte, invitando a quienes lo visitan a maravillarse ante su belleza y su historia oculta bajo el agua. En México, existe un rincón que parece sacado de una pesadilla: la Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco. Este lugar, rodeado de agua y vegetación, es famoso por su atmósfera inquietante y su historia llena de misterio. Desde lejos, la isla parece tranquila, pero al acercarse, el ambiente cambia por completo. Miles de muñecas viejas, muchas de ellas rotas, sucias y con miradas vacías, cuelgan de los árboles y estructuras de la isla. Fueron colocadas por don Julián Santana, el antiguo cuidador, quien comenzó a recolectarlas tras encontrar el cuerpo de una niña ahogada en el canal. Según la leyenda, don Julián creía que las muñecas apaciguarían el espíritu de la niña y protegerían la isla de fuerzas oscuras. Con el paso de los años, el clima y la naturaleza han transformado estas muñecas en figuras aún más aterradoras. El sol, la lluvia y el viento han desgastado sus rostros y cuerpos, dándoles un aspecto macabro. Algunas parecen observar a los visitantes, mientras otras se balancean suavemente con el viento, creando una sensación de inquietud constante. Hoy en día, la Isla de las Muñecas es un destino que mezcla leyenda, miedo y curiosidad. Atrae a turistas, exploradores y amantes de lo paranormal de todo el mundo, quienes buscan experimentar de cerca el misterio y la energía única de este lugar. ¿Es una ofrenda de respeto o una pesadilla hecha realidad? La respuesta queda en la experiencia de cada visitante. En Bolivia, el Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal del mundo. Durante la temporada de lluvias, se convierte en el espejo natural más grande del planeta. Caminar aquí es perderse entre el cielo y la tierra, rodeado de reflejos infinitos. Una experiencia mística que conecta con el cosmos. En Nueva Zelanda, las cuevas de Waitomo ofrecen un cielo estrellado, bajo tierra. Miles de gusanos luminiscentes iluminan la oscuridad, creando una galaxia subterránea. Un espectáculo natural único, donde la bioluminiscencia transforma la cueva en pura magia. En Arizona, el Painted Desert parece una obra de arte geológica. Colinas teñidas de rojo, púrpura, naranja y azul, formadas por millones de años de historia mineral. Un paisaje que cambia con la luz y demuestra que la naturaleza es la mejor artista. Socotra, Yemen, es la isla más alienígena de la Tierra. Hogar del árbol de sangre de dragón y especies únicas, parece un escenario de ciencia ficción. Su aislamiento creó un laboratorio viviente de evolución. Un tesoro biológico amenazado, que parece de otro planeta.
En Costa Rica, el misterio de las esferas de piedra del diquís sigue sin resolverse. Talladas hace siglos por una cultura perdida, su perfección y propósito aún desconciertan a los científicos. Un enigma arqueológico que desafía nuestra comprensión del pasado. Y así termina nuestro viaje por los lugares más extraños y maravillosos. El microondas, ese electrodoméstico indispensable, nació de un accidente. En 1945, Percy Spencer, ingeniero, notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derretía mientras trabajaba con un magnetrón. Experimentó con palomitas y huevos y descubrió que las microondas cocinaban los alimentos. Así, un error cotidiano se convirtió en una revolución doméstica. El microondas no fue planeado, fue pura casualidad. A veces, los mayores avances surgen de lo inesperado. Un simple descuido puede cambiar el mundo. ¿Recuerdas el tono de llamada que solo los jóvenes oían en la escuela? No era magia, era biología. Con la edad, perdemos la capacidad de oír sonidos agudos, un fenómeno llamado presbiacusia. Los adolescentes pueden oír frecuencias que los adultos no perciben. Por eso existe el mosquito, un dispositivo que emite un sonido molesto solo para jóvenes. Los adolescentes lo usaron como tono secreto en clase, inaudible para los profesores. La biología nos divide incluso en lo que podemos oír. Tu edad se puede medir por los sonidos que ya no escuchas. Lo que oyes revela más de ti de lo que imaginas. ¿Has justificado una mala decisión? No es solo orgullo, es disonancia cognitiva. El cerebro odia la contradicción y reinterpreta la realidad para proteger tu autoestima. Cambia la percepción de los hechos antes que aceptar que te equivocaste. Así, justificas compras impulsivas, errores o relaciones tóxicas. No es mentira, es un mecanismo automático de defensa. El cerebro prefiere una versión cómoda de la realidad. Crees en tus propias excusas sin notarlo. Es un filtro mental para sobrevivir emocionalmente. Vives en una realidad editada por tu mente. Buscamos el silencio para encontrar paz, pero el silencio absoluto puede ser aterrador. En la cámara anecoica más silenciosa del mundo, el ruido de fondo es negativo. Allí, solo escuchas tu cuerpo, el latido del corazón, la sangre, tus articulaciones. Sin estímulos externos, el cerebro empieza a inventar sonidos, zumbidos, voces, música. El silencio extremo no es calma, es caos mental. Nadie soporta mucho tiempo allí. El récord es de apenas 45 minutos. El cerebro necesita estímulos, incluso si tiene que crearlos. El silencio total revela lo inquietante de nuestra mente. A veces, el mayor ruido está dentro de nosotros. Y así llegamos al final. Hemos visto cómo la realidad es más frágil y subjetiva de lo que parece. Desde recuerdos inventados hasta colores creados por el cerebro, el mundo se vuelve más misterioso. Quizás ahora cuestiones tus recuerdos o veas el bostezo como un instinto ancestral. Estos datos son ventanas a la maquinaria increíble que opera en nosotros. El mapa que aprendiste en la escuela es una distorsión, la proyección de Mercator. Creada para la navegación, agranda las regiones del norte y minimiza África y Sudamérica. Groenlandia parece tan grande como África, cuando África es 14 veces mayor. Esta distorsión refuerza una visión eurocéntrica y jerarquías de poder visual. Aunque existen mapas más precisos, seguimos usando el de Mercator en escuelas y apps. Hemos internalizado una imagen falsa del mundo. El planeta no es como crees. Charles Hadfield, conocido como el hacedor de lluvia, fue un hombre que desafió a la naturaleza y a la ciencia. En 1915, en medio de una sequía devastadora en San Diego, prometió a la ciudad que podía traer la lluvia utilizando una mezcla química secreta, una fórmula que nunca reveló a nadie. Hadfield no era un científico tradicional, sino un autodidacta con una fe inquebrantable en su método y una reputación que crecía con cada éxito aparente. Construyó una torre de madera en las afueras de la ciudad, subió hasta la cima y liberó sus compuestos misteriosos al aire. Para asombro de todos, en cuestión de días,
El cielo se cubrió de nubes y comenzó a llover, como si Hatfield realmente hubiera logrado lo imposible. Pero la lluvia no se detuvo. Lo que empezó como una bendición se transformó rápidamente en una pesadilla. Las lluvias se intensificaron hasta convertirse en un diluvio imparable. Las calles de San Diego se inundaron, los ríos se desbordaron y cientos de casas quedaron bajo el agua. La destrucción fue inmensa y muchas familias lo perdieron todo. Los periódicos de la época no tardaron en señalar a Hatfield como responsable. Aunque él había cumplido su promesa de traer la lluvia, el desastre fue tan grande que la ciudad se negó a pagarle la recompensa acordada, temiendo admitir que un solo hombre pudiera causar tal catástrofe. El caso de Hatfield abrió un debate que aún hoy sigue vigente. ¿Fue ciencia, simple coincidencia, o la arrogancia humana de creer que podemos controlar las fuerzas de la naturaleza? Su historia es una advertencia poderosa sobre los riesgos y consecuencias imprevisibles de intentar manipular el clima. A veces, las soluciones milagrosas pueden traer consigo peligros aún mayores. El precio de un milagro puede ser demasiado alto, y las cicatrices que deja en la gente y en la ciudad pueden durar generaciones. La pregunta sigue abierta. ¿Realmente podemos controlar el clima o solo jugamos con fuerzas que no comprendemos del todo? ¿Puedes imaginar una manzana? Algunas personas no pueden visualizar nada, tienen afantasía. Afecta hasta el 3% de la población. Su mente es un lienzo en blanco. No pueden ver imágenes mentales, pero pueden ser creativos y exitosos. Ed Catmull, cofundador de Pixar, tiene afantasía y ha revolucionado la animación. La creatividad no depende solo de imágenes internas. Hay muchas formas de experimentar la realidad. Nuestra conciencia es solo una entre muchas posibles. El olfato es el sentido más directo. Los olores llegan a las áreas emocionales del cerebro sin pasar por filtros. Por eso, un aroma puede transportarte instantáneamente al pasado. Los olores no solo evocan recuerdos, los reviven con intensidad emocional. Evolutivamente, el olfato era clave para la supervivencia. Hoy, sigue siendo una autopista directa a nuestras emociones y memorias más profundas. Cada olor es un viaje neurológico al pasado. El olfato es el guardián de nuestros recuerdos más intensos. Baraja una baraja de 52 cartas. La combinación que obtienes probablemente nunca ha existido antes. Hay más combinaciones posibles que átomos en la Tierra. 52 factorial es un número con 68 dígitos, superando la cantidad de átomos en el planeta. Cada vez que mezclas cartas, creas algo único en la historia del universo. Este simple juego revela la inmensidad de las posibilidades. Nos muestra la complejidad que surge de reglas simples. Incluso lo cotidiano puede ser extraordinario. The hum, o el zumbido, es un fenómeno auditivo enigmático que ha desconcertado a científicos y a la gente común durante décadas. Se trata de un sonido de baja frecuencia, casi como un zumbido constante, que parece surgir de la nada y llenar el ambiente, pero que no todos pueden percibir. Solo un pequeño porcentaje de personas en el mundo puede oírlo, mientras que la mayoría permanece completamente ajena a su existencia. Para quienes lo escuchan, el hum puede ser tan real y molesto como cualquier otro ruido, aunque para el resto simplemente no existe. Se ha reportado en lugares tan distintos como Taos, en Nuevo México, donde los habitantes han convivido con este misterio durante años, así como en ciudades del Reino Unido como Bristol y Windsor. En cada sitio, las descripciones varían, pero el desconcierto es el mismo. Para quienes lo escuchan, el hum puede convertirse en una tortura invisible, especialmente por las noches, cuando el silencio lo hace aún más evidente y difícil de ignorar. Las causas siguen siendo un misterio. Algunos científicos sugieren que podría estar relacionado con el tinnitus, mientras que otros apuntan a vibraciones industriales, infraestructuras eléctricas o incluso fenómenos geofísicos poco comprendidos. Nadie sabe con certeza qué lo provoca, y los intentos de encontrar una explicación definitiva han resultado infructuosos hasta ahora.
El impacto psicológico en quienes lo perciben puede ser devastador, generando insomnio, estrés y una sensación de incomprensión. Muchas personas experimentan aislamiento y ansiedad, sintiéndose solas en su lucha contra un sonido que nadie más parece notar. The Hum nos recuerda que la realidad puede tener capas fuera de nuestro alcance sensorial y que aún existen misterios en nuestro mundo cotidiano. Hay mundos enteros que no percibimos y quizás sonidos que nunca llegaremos a escuchar, recordándonos lo limitado de nuestros sentidos y lo vasto del universo que nos rodea. En 1898, la guerra hispano-estadounidense fue tan desigual que apenas se sintió como una pelea. La Marina estadounidense, moderna y poderosa, enfrentó a barcos españoles obsoletos y los hundió en horas, sin perder ni un buque importante. La diferencia tecnológica era abismal, como comparar un smartphone con un teléfono de disco. En batallas como la Bahía de Manila, la superioridad fue tan aplastante que el enemigo se rindió casi sin luchar. Esta guerra relámpago consolidó a Estados Unidos como potencia naval global. Más que una victoria, fue una declaración de poder. Así, una guerra se ganó en tiempo récord y con dominio total. En 1856, el ejército de EEU intentó usar camellos para cruzar los desiertos del suroeste. Los camellos eran perfectos para el calor y la falta de agua, superando a caballos y mulas. Pero los soldados los odiaban. Eran temperamentales, escupían y causaban caos. Con la llegada de la guerra civil y los ferrocarriles, el experimento terminó. Muchos camellos fueron liberados y vagaron por el desierto durante décadas. Así terminó uno de los experimentos más extraños del ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados consideraron construir un portaaviones gigante, de hielo. Usarían picrete, una mezcla de pulpa de madera y agua congelada, resistente a explosiones y balas. El prototipo flotó y resistió el verano, pero el proyecto era costoso y poco práctico. El barco sería lento y difícil de maniobrar y requería refrigeración constante. Al final, otras soluciones ganaron y el proyecto Habacuc fue cancelado. Pero la idea de un portaaviones de hielo sigue siendo una de las más locas de la historia militar. En la Segunda Guerra Mundial, EEU creó la Ghost Army, una unidad secreta de artistas y actores. Su misión, engañar al enemigo con tanques inflables, sonidos falsos y transmisiones de radio ficticias. Simulaban divisiones enteras donde no había casi nadie, moviendo señuelos por la noche. Engañaron a los nazis y desviaron tropas, salvando miles de vidas aliadas. Su existencia fue un secreto hasta 1996. Un ejército de creatividad que luchó con ilusiones, no balas. ¿Sabías que perros y caballos recibieron rangos militares oficiales? Así, un perro podía tener mayor rango que su manejador, protegiéndolo de maltratos. Soldados debían saludar a los animales superiores, creando situaciones surrealistas. Ejemplos como el sargento Stabby muestran el respeto ganado por estos héroes de cuatro patas. Hoy, ya no se otorgan rangos, pero el honor y el vínculo siguen. Una curiosidad única sobre la protección animal en el ejército. En la Segunda Guerra Mundial, EEU movilizó a más de 16 millones de personas, el 12% de su población. Fábricas dejaron de hacer autos y ropa civil para producir tanques, aviones y uniformes. Millones de mujeres se sumaron a la fuerza laboral, cambiando la sociedad para siempre. El país entero funcionó como una máquina de guerra. Nunca antes ni después hubo una movilización tan masiva. Esta fuerza permitió luchar en dos frentes y ganar la guerra. Un ejemplo de lo que una nación unida puede lograr. En 1961, un bombardero estadounidense se desintegró sobre Carolina del Norte, dejando caer 2 bombas de hidrógeno. Una bomba casi explotó, 3 de sus 4 seguros fallaron. Solo un pequeño interruptor evitó una catástrofe nuclear que habría destruido ciudades enteras. El accidente fue uno de los más peligrosos de la historia.
Un simple error pudo haber cambiado el destino del país. Un recordatorio aterrador de lo cerca que estuvimos del desastre. Internet nació como un proyecto militar, ARPANET, creado para sobrevivir a un ataque nuclear. La red descentralizada permitía que la información fluyera incluso si partes eran destruidas. Al principio, solo conectaba computadoras de universidades y centros de defensa. El protocolo TCP/IP, base de Internet, surgió de este proyecto. Lo que empezó como herramienta de guerra, terminó conectando al mundo. Un ejemplo de cómo la tecnología militar puede transformar la sociedad. En 1962, altos mandos militares de EEUU propusieron la Operación Northwoods, ataques de bandera falsa para justificar una invasión a Cuba. El plan incluía hundir barcos propios, ataques en ciudades estadounidenses y hasta simular el derribo de un avión civil. El presidente Kennedy lo rechazó de inmediato. Aunque nunca se ejecutó, el plan existió y fue aprobado por líderes militares. Northwoods es un oscuro recordatorio de hasta dónde puede llegar la estrategia geopolítica. Un dato que parece ficción, pero fue real. Vídeo. Empezamos fuerte. Hoy vamos a hablar de una de las historias más absurdas y fascinantes de la antigua Roma, una anécdota que parece sacada de una sátira, pero que ocurrió de verdad. Imaginaos la Roma imperial, en pleno apogeo, bajo el mando de Calígula, el emperador más desquiciado y extravagante de todos los tiempos. Su reinado estuvo marcado por el exceso, la paranoia y decisiones tan insólitas que aún hoy nos dejan boquiabiertos. Este tipo no solo nombró cónsul a su caballo Incitatus, como símbolo de su desprecio por el Senado, sino que llevó su locura a otro nivel cuando decidió declarar la guerra al mismísimo océano, como si el mar fuera un enemigo tangible. Calígula movilizó a sus legiones, formó a miles de soldados y los condujo hasta la costa del Canal de la Mancha. Allí, en la orilla, les ordenó atacar el mar, como si las olas fueran ejércitos enemigos. Imaginaos la escena. Miles de soldados romanos, disciplinados y curtidos en batalla, apuñalando olas, lanzando jabalinas al agua y gritando órdenes de combate, todo para cumplir el capricho de su emperador. Cuando ganaron la absurda batalla, Calígula les ordenó recoger conchas marinas como si fueran el botín de una gran victoria militar, trofeos de guerra arrebatados al océano. De regreso a Roma, Calígula organizó un desfile triunfal. Los soldados marcharon por las calles mostrando conchas como si fueran tesoros conquistados, mientras el pueblo observaba atónito la escena. Calígula proclamó ante todos que había sometido al océano, que el mar ahora era suyo, y que ningún enemigo, ni siquiera la naturaleza, podía resistirse a su poder. La historia está llena de personajes excéntricos y locos, pero Calígula se lleva la palma. Su reinado es un recordatorio de lo surrealista y peligroso que puede ser el poder absoluto en manos equivocadas. Así de surrealista era el poder absoluto en la Roma imperial, donde la voluntad de un solo hombre podía transformar la realidad en una farsa monumental. Y esto solo es el principio. La historia de Calígula está llena de episodios tan increíbles como este. ¿Listos para descubrir más? A veces, la fuerza de la naturaleza supera cualquier imaginación humana. En cuestión de horas, puede cambiar el destino de miles de personas y transformar para siempre el paisaje de la Tierra. Viajamos al año 1815, a la remota isla de Sumbawa, en Indonesia, un lugar rodeado de belleza natural y volcanes imponentes. Allí, la ciudad de Tambora vivía tranquila al pie de un volcán dormido. Sus habitantes confiaban en la calma de la montaña, sin imaginar el peligro que acechaba bajo sus pies. Pero de repente, el volcán explotó con la mayor erupción registrada en la historia moderna, liberando una energía devastadora. La explosión fue tan poderosa que se oyó a 2.600 kilómetros de distancia. La montaña perdió más de 1 kilómetro de altura y la ciudad entera desapareció bajo toneladas de ceniza ardiente. En cuestión de minutos, murieron 12.000 personas al instante, y muchas más sufrieron las consecuencias en los días siguientes.
La erupción lanzó tanta ceniza a la atmósfera que cubrió el planeta, bloqueando la luz solar y provocando el famoso año sin verano. Nevó en julio en Europa y América, las cosechas se arruinaron y millones de personas sufrieron hambrunas y enfermedades por el clima extremo e inesperado. Todo esto ocurrió por la furia de un solo volcán, capaz de alterar el clima global y cambiar la historia humana. Durante casi 2 siglos, Tambora quedó enterrada y olvidada, hasta que arqueólogos la redescubrieron en 2004, desenterrando sus secretos bajo la ceniza. Hoy, Tambora es un recordatorio brutal y silencioso del poder de la tierra y de lo frágil que puede ser la vida frente a la naturaleza. En el misterioso y fascinante mundo del antiguo Egipto, existió un faraón que desafió todas las tradiciones, Amenofis IV, quien más tarde se haría llamar Akenatón. Fue el gobernante que se atrevió a intentar borrar a todos los dioses del panteón egipcio, dejando solo a uno: Atón, el dios del disco solar. Su ambición era tan grande que buscó transformar la religión, la política y hasta la vida cotidiana de su pueblo. Impuso el monoteísmo de manera radical, cerró templos milenarios, confiscó las riquezas de los poderosos sacerdotes y ordenó la construcción de una nueva capital en pleno desierto, la ciudad de Amarna. Allí, todo giraba en torno al culto exclusivo a Atón, rompiendo con siglos de tradición politeísta. Bajo su reinado, el arte egipcio vivió una revolución. Las esculturas y relieves mostraban figuras más realistas y humanas, alejándose del estilo rígido anterior. El poder religioso pasó de los sacerdotes a la figura del faraón y su familia, quienes se presentaban como los únicos intermediarios con el dios Atón. Pero esta transformación radical generó muchos enemigos. Tras su muerte, sus adversarios aprovecharon para vengarse. Su propio hijo, Tutankamón, restauró el antiguo panteón de dioses y dio inicio a la Damnatio Memoriae. Destruyeron su nombre en inscripciones, demolieron sus estatuas y abandonaron su ciudad al olvido. Durante siglos, Akenatón estuvo a punto de desaparecer por completo de la historia. Sus monumentos fueron enterrados por la arena y su recuerdo, casi borrado de la memoria colectiva de Egipto. Durante 3000 años fue un fantasma, una figura envuelta en misterio, hasta que arqueólogos del siglo XIX redescubrieron su legado entre las ruinas y los jeroglíficos olvidados. Así, poco a poco, su historia volvió a la luz. Hoy, Akenatón es recordado como un faraón revolucionario, un visionario que desafió el orden establecido y casi fue borrado para siempre por sus ideas. Así de radical puede ser la historia, capaz de enterrar y resucitar a sus protagonistas. Y seguimos. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. En 1945, estaba en Hiroshima cuando cayó la primera bomba, sobrevivió a 3 kilómetros del epicentro. Herido, volvió a casa, en Nagasaki. 3 días después, presenció la segunda bomba, otra vez a 3 kilómetros del epicentro. Sobrevivió de nuevo, junto a su familia. Vivió hasta los 93 años y se convirtió en activista contra las armas nucleares. Su historia es un milagro de supervivencia. 2 infiernos nucleares, una sola vida. La realidad supera cualquier ficción. Yamaguchi es la prueba. Seguimos con más locuras. Inglaterra, 1831. Un regimiento cruza el puente colgante de Broughton marchando al unísono. El ritmo perfecto de sus pasos hizo vibrar el puente. La resonancia amplificó las vibraciones hasta que una cadena se rompió y el puente colapsó. 20 heridos, pero ningún muerto. El fenómeno se llama resonancia mecánica. El mismo principio que rompe copas con la voz. Desde entonces, los soldados deben romper el paso al cruzar puentes. Una lección de física aprendida a la fuerza. La disciplina casi les cuesta la vida. Así se escribe la historia. 1914, un soldado británico escribe a su madre antes de ir al frente. La carta se pierde y nunca llega. Él muere en combate, su madre sin saber de él. 89 años después, la carta aparece en una oficina de correos y es entregada a su sobrina nieta.
Un mensaje de amor que cruzó casi un siglo para llegar a casa. La historia más emotiva de la lista. A veces, el tiempo no borra los sentimientos. El pasado siempre encuentra la forma de regresar. Seguimos con más historias increíbles. Balduino III, rey de Jerusalén, murió envenenado por su propia corona. Sufría fiebres y dolores inexplicables. Se sospechó de veneno, pero la causa era más irónica. La corona estaba decorada con pigmento verde hecho de arsénico. El sudor y el calor liberaban el veneno, que absorbía día tras día. El símbolo de su poder fue su sentencia de muerte. Murió lentamente, sin saberlo. A veces, el peligro está justo sobre tu cabeza. La historia medieval más irónica. 1896. Zanzíbar. El sultán muere, su sobrino toma el poder sin permiso británico. Los británicos dan un ultimátum: o te vas, o te atacamos. El sobrino resiste. A las 9:02, la Royal Navy abre fuego. En 38 minutos, el palacio es destruido. El sultán huye y la guerra termina. Oficialmente, la guerra más corta de la historia. Una lección de no desafiar a quien no debes. 38 minutos de locura bélica. Así de rápido puede cambiar la historia. Y aún queda más. La gran biblioteca de Alejandría, el mayor centro de conocimiento antiguo, ardió por accidente. Julio César, asediado en Egipto, ordenó quemar barcos enemigos. El fuego se extendió a la biblioteca. Se perdieron cientos de miles de manuscritos, filosofía, ciencia, literatura. No fue vandalismo, sino un daño colateral de la guerra. El mayor tesoro intelectual de la humanidad, destruido en un descuido. La pérdida es incalculable. Así de frágil es el conocimiento. Seguimos con la historia más macabra. Roma, 897. El Papa Formoso es juzgado, después de muerto. Su sucesor, Esteban VI, lo odiaba tanto que exhumó su cadáver y lo sentó en el trono para un juicio. El cuerpo putrefacto, vestido de papa, fue acusado y declarado culpable. Le cortaron los dedos de la bendición, lo despojaron de sus vestiduras y lo arrojaron al río. El sínodo del cadáver, el juicio más macabro y surrealista de la Iglesia. Un espectáculo de locura y venganza. La historia real supera cualquier ficción. Así terminó el Papa Formoso. La Iglesia nunca volvió a ser igual. Y ahora, la despedida. Hasta aquí el vídeo de hoy, gente. ¿Cuál de estas historias os ha dejado más locos? El Papa. En el antiguo Egipto, en la ciudad de Pelusio, se libró una de las batallas más insólitas de la historia. Esta ciudad, situada en el delta del Nilo, era una fortaleza clave para los egipcios y un objetivo estratégico para sus enemigos. Los persas, liderados por Cambises II, atacaron la ciudad. Pero su arma secreta no eran espadas ni arcos. Eran gatos. Los soldados persas sabían que los egipcios veneraban a los gatos como criaturas sagradas, símbolos de la diosa Bastet. Astutamente, los persas usaron gatos como escudos vivos, llevándolos al frente de batalla y pintando imágenes de gatos en sus escudos. Sabían que los egipcios jamás se atreverían a dañar a estos animales tan queridos. Los egipcios, horrorizados y paralizados por el miedo a herir a los gatos, no pudieron luchar con toda su fuerza. Su devoción por los felinos fue más fuerte que su deseo de defender la ciudad. Así, los persas lograron conquistar Pelusio casi sin encontrar resistencia. La ciudad cayó rápidamente, y la estrategia persa se convirtió en leyenda. Fue una batalla ganada no solo por la astucia militar, sino también por el profundo respeto y temor que los egipcios sentían hacia los animales sagrados. Así, los gatos demostraron su increíble poder en la historia, cambiando el destino de una civilización entera. El Papa Adriano IV, el único inglés en el papado, murió de la forma más absurda, ahogado por una mosca que cayó en su vino. Un hombre con poder sobre reyes, derrotado por un simple insecto. Así de frágil era la vida en la antigüedad. Hasta los más grandes pueden caer por lo más pequeño. Cuidado con las moscas.
En 1325, Módena y Bolonia fueron a la guerra. Por un cubo de madera robado. La pelea escaló tanto, que murieron miles en la batalla de Zapolino. Módena ganó y se llevó otro cubo como trofeo. El cubo original aún está en un museo. Una guerra absurda por un simple balde. Nunca subestimen el poder de un cubo. La primera selfie no fue con un smartphone, sino en 1839. Robert Cornelius, un químico de Filadelfia, se tomó un autorretrato usando un daguerrotipo. Se quedó quieto más de un minuto para lograrlo. Así nació la tendencia de las selfies, mucho antes de Instagram. Un pionero de la autoimagen. Yasuke, un africano que llegó a Japón en el siglo XVI, rompió todos los moldes. Su fuerza e inteligencia impresionaron a Oda Nobunaga, quien lo hizo samurái. Yasuke luchó en batallas y se convirtió en leyenda. Fue uno de los pocos extranjeros en alcanzar ese estatus. Su historia parece de película, pero es real. El samurái africano existió. Baldassarre Cosa, antes de ser Papa Juan XXIII, fue pirata en el Mediterráneo. Usó su fortuna de corsario para escalar en la iglesia. Llegó a papa, pero su papado fue tan turbulento como su vida en el mar. De pirata a líder religioso, su historia es única. La realidad supera la ficción. La Torre Eiffel iba a ser desmontada tras 20 años. Muchos parisinos la odiaban y la veían como un monstruo. Gustave Eiffel la salvó convirtiéndola en antena de radiotelegrafía. Su utilidad en la Primera Guerra Mundial la hizo indispensable. Hoy es símbolo de París, pero casi desaparece. En Portugal, el castillo de Monção resistía un asedio. Cuando todo parecía perdido, lanzaron sus últimos panes y panales de abejas sobre el enemigo. El ejército atacante, picado y confundido, huyó despavorido. Un farol y la naturaleza salvaron la ciudad. A veces, la creatividad es la mejor arma. Victoria gracias a las abejas. En 1815, el volcán Tambora hizo erupción con una fuerza devastadora, lanzando toneladas de ceniza y gases a la atmósfera. Esta erupción causó el fenómeno conocido como el año sin verano, afectando el clima global. El clima cambió drásticamente, provocando temperaturas inusualmente frías, hambrunas y desastres naturales en todo el mundo. En Europa, la moda se transformó radicalmente. La ropa oscura y los abrigos gruesos reemplazaron los colores vivos y las telas ligeras. El cielo sombrío y los paisajes desolados inspiraron a artistas y escritores como Mary Shelley, quien escribió Frankenstein durante este tiempo. Un solo volcán en Indonesia tuvo un impacto profundo, no solo en el clima, sino también en la moda y el arte mundial. La naturaleza tiene un poder increíble para influir en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso en cómo nos vestimos. Impresionante. En la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se encontraba en una situación delicada, obligada a cumplir un acuerdo con la Unión Soviética tras años de conflicto y tensiones en sus fronteras. El país, pequeño pero decidido, debía tomar una decisión crucial para su futuro. Para cumplir con el tratado, enviaron a un solo hombre, Urho Kekkonen, a la frontera. Su misión era insólita. Debía declarar la guerra a Alemania en nombre de toda Finlandia. Sin compañía, sin ejército, solo él frente al destino de su nación. No hubo batalla, ni disparos, ni enfrentamientos. Solo un grito simbólico de guerra lanzado al aire y una retirada silenciosa. Los guardias alemanes desconcertados apenas entendieron lo que sucedía. Así, Finlandia cambió de bando y, cumpliendo su palabra, luchó contra las tropas alemanas en la llamada Guerra de Laponia, defendiendo su territorio y su honor. Esta fue, sin duda, la declaración de guerra más pequeña y peculiar de la historia, registrada en documentos oficiales y en los titulares de la época. Un solo hombre, con un simple acto, cambió el rumbo de un país y demostró que, a veces, la historia la escriben los valientes que se atreven a actuar solos.
Ahí lo tienen, 10 historias locas que cambiaron la historia. ¿Cuál fue tu favorita? Déjala en los comentarios. Si te sorprendió alguna, comparte el video y suscríbete para más curiosidades. La historia está llena de momentos increíbles y extraños. Gracias por ver. ¿Por qué el tiempo vuela cuando te diviertes y se arrastra en el aburrimiento? Tu cerebro no mide el tiempo objetivamente. Lo estira o comprime según lo que experimentas. Situaciones nuevas hacen que el tiempo parezca más largo. La rutina lo acelera. El miedo y el estrés pueden hacer que los segundos se sientan eternos. No vivimos el tiempo, vivimos recuerdos. Busca nuevas experiencias y tu vida parecerá más larga. El tiempo es información, no oro. Hay personas incapaces de sentir miedo por una rara condición genética, la enfermedad de Urbach-Wiete. Su amígdala cerebral no funciona, así que el peligro no les afecta. El caso de SM, una mujer que no se asusta ni con serpientes ni en casas embrujadas, lo demuestra. Pero vivir sin miedo es peligroso. SM ha estado en situaciones de riesgo sin darse cuenta. El miedo, aunque incómodo, es vital para sobrevivir. Sin él, la vida es más peligrosa, no más valiente. A veces, nuestras debilidades son nuestras mayores fortalezas. Los pulpos no solo duermen, también sueñan. Mientras duermen, cambian de color y textura, como si proyectaran sus sueños en la piel. Los científicos creen que reviven experiencias del día, cazando o escondiéndose. Este hallazgo sugiere que soñar es mucho más antiguo y común en el reino animal de lo que pensábamos. Si los pulpos sueñan, ¿qué otras criaturas tendrán una vida interior compleja? Nos recuerda que la mente animal es un misterio aún por descubrir. Soñar no es solo humano. El desierto de Atacama, en Chile, es el lugar más seco del planeta. Hay zonas donde nunca ha llovido en la historia registrada. El paisaje es tan árido que parece Marte sin plantas, animales ni insectos. Por eso, la NASA prueba allí sus robots antes de enviarlos al planeta rojo. Pero incluso aquí, la vida se abre camino, bacterias sobreviven dentro de las rocas. Si la vida puede existir en el Atacama, ¿por qué no en otros planetas? La tenacidad de la vida es asombrosa. El Atacama es un laboratorio natural para buscar vida extraterrestre. Donde parece imposible, la vida sorprende. Tu cuerpo emite luz, aunque no puedas verla. Es bioluminiscencia humana, resultado de reacciones químicas en tus células. La luz es 1000 veces más débil de lo que el ojo humano puede detectar. Científicos japoneses la captaron con cámaras ultrasensibles. El brillo varía durante el día y es más intenso en la cara. Todos los seres vivos con metabolismo similar emiten esta luz. Así que, en la oscuridad, eres una pequeña estrella viva. Un recordatorio silencioso de que estás aquí. En 1883, el volcán Krakatoa explotó y produjo el sonido más fuerte jamás registrado. Se escuchó a casi 5000 kilómetros de distancia, como si una explosión en Nueva York se oyera en Los Ángeles. La onda de choque dio la vuelta al mundo 4 veces. El estruendo rompió tímpanos y pudo matar por la presión. La atmósfera cambió, los atardeceres se tiñeron de rojo durante años. Fue un recordatorio brutal del poder de la naturaleza. Un solo sonido hizo temblar a todo el planeta. La Tierra también grita. Hay más árboles en la Tierra que estrellas en la Vía Láctea. Se estima que hay 3 billones de árboles, 7 veces más que las estrellas de nuestra galaxia. Por cada estrella, hay al menos 7 árboles aquí. Este dato nos recuerda la riqueza de nuestro planeta. Pero también es una advertencia. Perdemos miles de millones de árboles cada año. Protegerlos es proteger un tesoro galáctico. A veces, lo más asombroso está bajo nuestros pies, no en el cielo. Cuidemos nuestro bosque de estrellas. El dato más inquietante no es sobre el mundo, sino sobre ti.
Experimentos muestran que tu cerebro decide antes de que seas consciente de tus decisiones. Benjamin Libet lo demostró. El cerebro toma la decisión y luego te hace creer que fue tuya. Estudios recientes pueden predecir tus elecciones hasta 10 segundos antes de que las sientas propias. ¿Realmente controlas tu vida? ¿O solo eres espectador de tu biología? La libertad podría ser una ilusión. Somos marionetas de nuestro cerebro, creyendo que llevamos las riendas. La pregunta más extraña: ¿somos realmente libres? En el mar, Estados Unidos domina con 11 portaaviones, verdaderas ciudades flotantes. Su flota puede proyectar poder en cualquier costa del mundo, respaldada por tecnología de punta. Rusia, sin competir en superficie, apuesta por submarinos avanzados y sigilosos. Submarinos como la clase Yasen y el temido Belgorod, con el dron Poseidón, son armas diseñadas para hacer irrelevante la flota de portaaviones. El Poseidón puede crear tsunamis radioactivos, una amenaza apocalíptica. Es la lucha entre el poder visible de la superficie y el terror invisible de las profundidades. Estados Unidos controla los mares. Rusia puede hundirlos desde abajo. Un duelo de titanes bajo y sobre el agua. En el aire, Estados Unidos lidera con más de 5.000 aviones y cazas furtivos como el F-22 y F-35. Su doctrina superioridad aérea total desde el primer día, eliminando defensas y dominando el cielo. Rusia, con menos aviones, apuesta por cazas maniobrables como el Su-35 y el Su-57 y sistemas antiaéreos S-400 y S-500. Su estrategia, negar el control aéreo a EE.UU y crear zonas impenetrables. Es invisibilidad y precisión contra agilidad y defensa impenetrable. Un combate de filosofías, ataque quirúrgico estadounidense frente a la fortaleza aérea rusa. ¿Quién ganaría? Depende de quién logre imponer su juego. El cielo sería un campo de batalla impredecible. En tierra, Rusia tiene la mayor flota de tanques del mundo, más de 12.000, apostando por la fuerza numérica. Sus tanques, robustos y baratos, buscan abrumar al enemigo. El T-14 Armata representa su salto tecnológico, con torreta no tripulada y defensa activa. Estados Unidos, con menos tanques pero mejor equipados, confía en el M1 Abrams, famoso por su blindaje y sistemas avanzados. Su filosofía: menos tanques, pero superiores en tecnología y tripulación. ¿Puede la calidad detener a la cantidad? Esa es la eterna pregunta. En un choque directo, la tecnología y el entrenamiento pueden marcar la diferencia. Pero una marea de acero siempre es una amenaza. Estados Unidos tiene unas 800 bases, en más de 70 países, una presencia militar, que abarca casi todos los continentes y océanos. Esta vasta red de instalaciones militares permite a EU mantener una vigilancia constante y una capacidad de despliegue inmediato en cualquier rincón del planeta. Es una red logística y de poder sin igual, que facilita operaciones conjuntas, apoyo a aliados y una influencia política y militar que trasciende fronteras. Esto les permite responder a crisis, intervenir en conflictos y proyectar fuerza en cualquier parte del mundo en cuestión de horas o días. Rusia, tras perder su red soviética, mantiene solo unas pocas bases fuera de su territorio, principalmente en regiones clave como Asia Central, el Cáucaso y Medio Oriente. Su estrategia es influir en áreas vitales para su seguridad y sus intereses geopolíticos, no dominar el mundo entero. Utilizan ventas de armas, alianzas energéticas y acuerdos estratégicos para fortalecer su posición. Además, emplean contratistas privados y fuerzas irregulares para expandir su influencia de manera menos visible y más flexible. EU actúa como el policía global, con presencia física en todo el mundo. Rusia, en cambio, es un actor regional con alcance selectivo y táctico. Dos formas de proyectar poder, una basada en la presencia global y otra en la influencia estratégica puntual. El tablero es mundial, pero las estrategias y los objetivos de cada potencia son muy diferentes. Ambos juegan en el mismo escenario global, pero las jugadas y los métodos que emplean son muy distintos.
La experiencia en combate es clave. Estados Unidos ha estado en guerra constante por 2 décadas, perfeccionando tácticas, tecnología y medicina militar. Sus fuerzas especiales son las más experimentadas del mundo. Rusia ha probado su ejército en Chechenia, Georgia, Siria y Ucrania, modernizando su doctrina y equipamiento. Han aprendido a coordinar fuerzas y a adaptarse a conflictos de alta intensidad. Sin embargo, han enfrentado problemas logísticos y de mando en guerras recientes. TUU domina la proyección global y la contrainsurgencia. Rusia, la guerra convencional cerca de casa. 2 escuelas de guerra, 2 tipos de experiencia. Hemos una auténtica pasada que cambia la imagen de este país. Imaginad elegir al presidente por teléfono. Esto pasó en Islandia, en 1980. Vigdís Finnbogadóttir, una figura cultural, se convirtió en la primera mujer presidenta del mundo. Islandia habilitó el voto por teléfono para zonas remotas. Gracias a este sistema y al apoyo de mujeres y zonas rurales, Vigdís ganó. Gobernó 16 años y se convirtió en un símbolo mundial. Todo gracias a su carisma y un teléfono. Una historia que muestra cómo las soluciones sencillas pueden ser revolucionarias. Os presento al ejército más pequeño del mundo, la Guardia Suiza Pontificia. Con solo 135 miembros, protegen al Papa en el Vaticano. Son la élite de la élite, con requisitos estrictos para entrar. Su uniforme, diseñado hace 500 años, es icónico. En 1527, defendieron al Papa Clemente VII, sacrificando 147 guardias. Aunque hoy su día a día es tranquilo, están entrenados para cualquier cosa. Un ejército pequeño, pero con una historia y lealtad enormes. Son un viaje en el tiempo andante. Su misión principal es proteger al Papa. Un ejército pequeño, pero con una historia y lealtad enormes. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de la venta de Alaska, considerada por muchos como una de las peores decisiones de negocio de todos los tiempos. Imagina vender un territorio gigantesco, lleno de recursos, por una suma que hoy parece ridícula. En 1867, Rusia decidió vender Alaska a Estados Unidos por solo $7.2 millones. El acuerdo fue firmado por el zar Alejandro II y el secretario de Estado estadounidense William Seward, quien fue muy criticado en su momento por esta compra. En ese entonces, muchos pensaban que Alaska era solo un enorme trozo de hielo sin valor. Un territorio inhóspito y lejano, difícil de defender y de poco interés económico para el Imperio ruso. Pero la historia dio un giro inesperado. Poco después de la venta, se descubrieron enormes yacimientos de oro y más tarde, de petróleo. Alaska pasó de ser un cacho de hielo inútil a convertirse en una de las regiones más ricas y codiciadas del mundo. En su momento, la prensa y la opinión pública se burlaron de la compra, llamándola la locura de Seward. Nadie imaginaba el potencial que escondía ese territorio. Si ajustamos esos $7.2 millones a la inflación actual, serían unos $130 millones. Aún así, sigue siendo una ganga por un territorio tan vasto y lleno de recursos. Hoy, Alaska es clave para la economía y la seguridad de Estados Unidos. Es una fuente inmensa de petróleo, gas, minerales y pesca, además de tener una posición estratégica fundamental en el Ártico y el Pacífico. Sin duda, la venta de Alaska es recordada como una de las peores decisiones de negocio de la historia. Una auténtica cagada histórica que todavía sorprende a muchos. Me imagino la cara del zar Alejandro II si pudiera ver hoy lo que perdió Rusia. ¿Quién iba a pensar que ese cacho de hielo sería tan valioso? La Guerra de Corea, que comenzó en 1950, fue uno de los conflictos más devastadores del siglo XX y, sorprendentemente, nunca ha terminado oficialmente. Millones de personas murieron o fueron desplazadas, y la península quedó dividida en 2 países con ideologías opuestas. En 1953, tras años de combates brutales, se firmó un armisticio, pero nunca un tratado de paz definitivo. Esto significa que, técnicamente,
Las dos Coreas siguen en guerra hasta el día de hoy. La frontera que las separa, la famosa zona desmilitarizada o DMZ, es uno de los lugares más tensos y vigilados del planeta, repleta de soldados y sistemas de vigilancia. Desde entonces, las dos Coreas han seguido caminos radicalmente opuestos. Corea del Sur se ha transformado en una sociedad moderna, vibrante y tecnológicamente avanzada, con una economía dinámica y una cultura globalmente influyente. El sur es hoy una potencia tecnológica, hogar de gigantes como Samsung y Hyundai, y un referente en innovación y desarrollo. Mientras tanto, el norte permanece como una dictadura aislada, gobernada por la familia Kim, con una economía cerrada y una sociedad fuertemente controlada por el régimen. Legalmente, ambos países siguen siendo dos bandos de un mismo conflicto congelado en el tiempo, separados por una línea invisible pero infranqueable. La DMZ es una herida abierta en Asia, un recordatorio constante de lo difícil que es cerrar las cicatrices de una guerra. La tensión es palpable y cualquier incidente puede escalar rápidamente. Imaginaos vivir sabiendo que tu vecino, a solo unos kilómetros, es considerado tu enemigo en una guerra que lleva más de 70 años en pausa. Para muchas familias, la separación es una realidad dolorosa y cotidiana. En 1628, el Vasa, un barco de guerra sueco, se hundió en su viaje inaugural. Era demasiado pesado por arriba y poco estable por abajo. Se hundió a solo 120 metros de la orilla. En 1961, fue reflotado casi intacto, y ahora es un museo en Estocolmo. El agua fría del Báltico lo conservó milagrosamente. El Vasa es una cápsula del tiempo del siglo XVII. El mayor fracaso naval sueco es ahora su mayor atracción turística. Las vueltas que da la vida. Una historia que parece sacada de Piratas del Caribe. Luis Felipe de Braganza fue rey de Portugal durante unos 20 minutos. En 1908, la familia real fue atacada en Lisboa. El rey Carlos I murió, y Luis Felipe, herido, se convirtió en rey. Murió 20 minutos después, y su hermano Manuel se convirtió en rey. En menos de media hora, Portugal tuvo 3 reyes. Un magnicidio que aceleró el fin de la monarquía en Portugal. Un reinado de 20 minutos que es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser el poder. Una historia trágica y absolutamente surrealista. Es probablemente el reinado más corto de la historia. En 1707, el monte Fuji en Japón tuvo una erupción colosal. La erupción de Hoei cubrió de ceniza hasta Tokio. La gente lo interpretó como una manifestación divina. En la cultura sintoísta, los elementos naturales tienen espíritus. Algunos cronistas describieron la erupción en términos bélicos. Creían que el volcán estaba luchando, mostrando su poder. Esta interpretación refleja cómo entendían el mundo. La erupción del Fuji era un mensaje, una batalla cósmica, una forma de ver las cosas que hemos perdido. En 1932, Australia le declaró la guerra a unos pájaros y perdió. La Gran Guerra del Emú fue un intento de controlar una plaga de emúes. Los emúes, rápidos y resistentes, burlaron al ejército. Después de una semana, el ejército se retiró humillado. La prensa se cachondeó de ellos. Fue tan vergonzoso que el ejército tuvo que admitir su derrota. Los emúes habían ganado la guerra. Una de las historias más ridículas y divertidas de la historia militar. Es una historia real, os lo prometo. No me la estoy inventando. Brasil, un país de paisajes exuberantes y costas interminables, tomó una decisión histórica que cambiaría su destino para siempre: trasladar su capital de Salvador de Bahía a Río de Janeiro, todo para escapar de la amenaza constante de los piratas. En el siglo XVII y XVIII, los mares eran peligrosos, y las ciudades costeras, especialmente las ricas y expuestas, eran objetivos frecuentes de ataques piratas y corsarios europeos. Salvador, la primera capital de Brasil, era una ciudad próspera y vibrante, pero su ubicación la hacía vulnerable. Situada justo en la costa,
era un blanco fácil para los piratas que buscaban riquezas y botines. Los ataques eran tan frecuentes que la vida cotidiana se veía constantemente amenazada. Pero en el siglo XVIII, todo cambió con el descubrimiento de oro en Minas Gerais. Este hallazgo transformó el centro económico del país, atrayendo la atención y la riqueza hacia el interior, lejos de la costa y de los peligros del mar. Río de Janeiro, con su bahía protegida y fácil de defender, se convirtió en la opción ideal. En 1763, la capital se trasladó oficialmente a Río, marcando un nuevo capítulo en la historia de Brasil. Aunque la razón oficial fue mejorar la logística para transportar el oro desde Minas Gerais, la verdadera motivación era la seguridad. Proteger las riquezas del país y a sus habitantes era fundamental para el futuro de la nación. Río ofrecía un refugio mucho más seguro contra los piratas, gracias a su geografía y a sus fortificaciones. La ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia y protección frente a los peligros del mar. Esta decisión no solo cambió la ubicación de la capital, sino que también transformó la identidad y el rumbo de Brasil, consolidando a Río como un centro político y cultural. A veces, las decisiones más drásticas y valientes se toman por pura necesidad de supervivencia. Movimientos militares, señales encubiertas y tensiones nunca vistas anuncian una crisis inminente. Las aguas tranquilas esconden una tormenta de maniobras estratégicas, mientras la población observa con preocupación el despliegue de fuerzas extranjeras y la incertidumbre crece en cada puerto y ciudad costera. Hoy, 9 de diciembre de 2025, el Caribe es un tablero de ajedrez militar, con Venezuela en el epicentro de una tormenta geopolítica. Las fronteras marítimas y terrestres se han convertido en líneas rojas, y cada actor internacional mueve sus piezas con cautela, sabiendo que cualquier error podría desencadenar un conflicto de gran escala. Estados Unidos ha desplegado su mayor fuerza militar en décadas en la región, con buques, aviones espía y miles de soldados. El Pentágono ha reforzado su presencia, argumentando la necesidad de proteger sus intereses y garantizar la estabilidad, mientras la comunidad internacional observa con nerviosismo cada maniobra. Demostración de fuerza, presión extrema o el preludio de una intervención directa. Las operaciones militares se intensifican y los mensajes oficiales se vuelven cada vez más ambiguos, dejando a la opinión pública en vilo y a los analistas internacionales debatiendo sobre las verdaderas intenciones detrás de este despliegue. La pregunta flota en el aire, sin respuesta clara. La tensión se palpa en las calles, en los mercados y en los pasillos del poder, mientras la incertidumbre domina el ambiente. Caracas denuncia provocaciones y violaciones de soberanía. Washington habla de operaciones antidrogas y defensa de intereses nacionales. Las declaraciones cruzadas aumentan la desconfianza y la polarización, mientras la diplomacia parece estancada y la posibilidad de diálogo se desvanece. Esta noche, analizaremos los hechos, escucharemos a expertos y desentrañaremos lo que realmente está en juego en el Caribe. Exploraremos los intereses ocultos, los riesgos para la región y el impacto potencial en la estabilidad global. Lo que ocurre aquí podría redefinir el equilibrio de poder mundial. Acompáñenme a descubrirlo, porque el futuro del Caribe, y quizás del mundo, se está escribiendo en estos momentos. La palabra clave es escalada. En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado la vigilancia aérea y naval sobre Venezuela, con vuelos de reconocimiento diarios al borde del espacio aéreo venezolano. Caracas responde elevando su alerta militar y movilizando defensas antiaéreas, denunciando provocaciones deliberadas. Oficiales estadounidenses admiten que buscan analizar y mapear las defensas venezolanas en una guerra electrónica silenciosa. Washington insiste en que sus operaciones son antidrogas. Caracas lo ve como una tapadera para intenciones más agresivas. La tensión diplomática es máxima, con embajadores llamados a consultas y comunicados cada vez más duros. El mundo observa, conteniendo la respiración, el próximo movimiento en este juego de alto riesgo. Para entender la gravedad, hay que conocer las herramientas en juego. El RC-135V Vuelvo Rivet Joint, el avión espía más avanzado,
patrulla frente a Venezuela, interceptando comunicaciones y mapeando defensas. Le acompañan el P-8 Poseidon, drones MQ-9 Reaper y cazas FA-18 y F-35, listos para cualquier respuesta. El avistamiento del E-4B Nightwatch, el avión del fin del mundo, subraya la seriedad de la situación. Es un puesto de mando para dirigir una guerra total. Este despliegue no es casualidad, es una advertencia y una preparación para escenarios extremos. El mensaje es claro: Estados Unidos está listo para cualquier eventualidad. El poderío naval estadounidense en el Caribe es abrumador. El portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de batalla, destructores, submarinos y más de 15.000 efectivos, operan cerca de Venezuela. La operación Southern Spear, oficialmente antidrogas, ha resultado en ataques letales y una presencia militar masiva. El MV Ocean Trader, buque de operaciones especiales, fue detectado a solo 25 kilómetros de la costa venezolana, una señal de posibles acciones encubiertas. Este cerco naval, combinado con la vigilancia aérea, deja claro que la opción militar está sobre la mesa. La presión sobre Caracas es constante y visible. El Caribe nunca había estado tan cerca del filo de la navaja. ¿Por qué Venezuela? Su ubicación estratégica domina rutas clave del Caribe, convirtiéndola en un punto de encuentro entre América del Sur, América Central y el Atlántico. Desde sus costas, se puede vigilar y controlar el tráfico marítimo que conecta a múltiples continentes, lo que le otorga un peso geopolítico inmenso. Además, Venezuela está cerca del Canal de Panamá, una de las arterias comerciales más importantes del mundo. Controlar esta zona significa tener influencia directa sobre el comercio internacional, el flujo de mercancías y la seguridad de las rutas energéticas globales. Pero la importancia de Venezuela no termina ahí. El país posee las mayores reservas de petróleo del planeta, lo que lo convierte en un actor clave en la economía energética mundial. Su petróleo es codiciado por potencias globales y su control puede inclinar la balanza de poder. Este recurso vital es fundamental en la geopolítica global. Washington observa con preocupación cómo Rusia, China e Irán buscan fortalecer sus lazos con Caracas, no solo en lo económico, sino también en lo militar y tecnológico. La posibilidad de que estos países establezcan bases militares o tecnológicas en Venezuela representa una amenaza directa para la influencia estadounidense en el hemisferio. La presencia de radares, equipos militares extranjeros y ejercicios conjuntos aumenta la tensión regional. Para Estados Unidos, la idea de bases extranjeras tan cerca de su territorio es una pesadilla estratégica. Al mismo tiempo, la presión interna y externa por un cambio de régimen en Venezuela se intensifica, alimentando la inestabilidad política y social. Ahora, la crisis adquiere una dimensión militar. Se rumorea que Washington planea designar al Cartel de los Soles, una poderosa red dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, como organización terrorista, lo que podría justificar nuevas sanciones o incluso intervenciones. Esta medida abriría la puerta a acciones militares directas y elevaría la confrontación a un nivel sin precedentes, con consecuencias imprevisibles para toda la región. Venezuela, así, se convierte en el epicentro de una disputa global, donde se cruzan intereses energéticos, militares y políticos.